Siguiendo con el seminario de presentación de los resultados y análisis del mapa de ruido de la ciudad de Valdivia, presentamos al doctor Enrique Suárez, académico del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile. El doctor Suárez expone Mapa de ruido de Valdivia. Hola, muy buenos días. Voy a poner el reloj aquí porque si no soy peligroso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este seminario. Este seminario, como bien se ha dicho, es la actividad final del proyecto de la elaboración de mapas de ruido de 3 conurbaciones, ¿cierto? La Serena Coquimbo, que se presentaron los resultados a fines del año pasado, Temuco Padre Las Casas, que se presentó el día de ayer en Temuco, y por supuesto la ciudad más bonita de Chile, Valdivia, que se presentó hoy día acá. Todos somos de Valdivia, ¿no? ¿De Temuco? Bueno, lo siento. No puedo desdecirme. Así que, aparte del mapa de ruido de Valdivia, el proyecto contempló 3 actividades piloto, de las cuales vamos a comentar también con el profesor Cárdenas la exposición siguiente. Se hicieron un estudio sobre encuestas, análisis de áreas verdes y estudio de paisaje sonoro. Si nosotros recordamos, cuando inició el proyecto el año 2013, la idea de incorporar variables un poquito distintas a los mapas de ruido, de tratar de innovar, de incorporar características también desde el punto de vista educativo, hoy día se están plasmando en un ejemplar que ustedes tienen en sus manos y que vamos al final de la jornada, ¿cierto?, a explicar un poquito cuál es el funcionamiento o cuál es la idea que hay detrás de esa publicación. Ahora, el mapa de ruido de Valdivia fue el primero de los 3 mapas de ruido que contempló el proyecto. Por una razón extremadamente sencilla. Estando en Valdivia, lo que nosotros intentamos hacer, pero haberlo logrado, es que pudiéramos probar algunas metodologías y mejorar los resultados de modelación del mapa. Entonces, eso es un poquito lo que vamos a hablar. La presentación está centrada básicamente en el resultado del mapa. Voy a hacer un pequeño recorrido por la metodología, ¿cierto? Para entender quizás cuáles son los alcances que tiene esta herramienta de gestión. El mapa de ruido, hay distintas formas de hacerlo. Se puede hacer con mediciones, en este caso se hace por modelación, que es lo que habitualmente se hace a nivel internacional, por las características y potencialidades que tiene el proceso de modelación mediante software. La complicación radica en que necesitamos introducir, digamos, a una plataforma informática que es el software de modelación, información del escenario donde se va a modelar y las fuentes que son las que se van a estudiar. En este caso, el tránsito vehicular. Entonces, si contamos con toda la información para hacer la modelación, el mapa debería resultar razonablemente bien. En estos procesos que hemos llevado a cabo, hemos incorporado además mediciones acústicas con el fin de no de modelar, sino de contrastar los puntos, ciertos puntos de modelación con mediciones reales para verificar que la modelación final, ¿cierto?, tiene una correlación con la realidad. Entonces, por lo tanto, el compromiso en el proceso de licitación fue al menos tener 100 mediciones puntuales acústicas de 15 minutos para hacer esta verificación, esta comprobación, y levantamiento de flujos vehiculares, que es lo que nosotros vamos a modelar en un periodo diurno y uno nocturno. Eso es básicamente, digamos, el proceso, y una vez que se ingresa los datos al software, ¿cierto?, se obtiene como resultado un mapa modelado. Entonces,
lo más complejo de este proceso es tener la mejor información para hacer la modelación. Por lo tanto, necesitamos también tener las edificaciones, las alturas de las edificaciones, el contorno que tiene, etc. Y se asumen algunas tipificaciones con respecto a las velocidades, al coeficiente de reflexión o de absorción de las edificaciones, a la superficie de rodado, etcétera, que son un poquito más de detalle. Pero finalmente todo se reduce a calcular la emisión sonora generada por el tránsito vehicular, ¿cierto? Y destaco ahí de que existen varios procesos de modelación, varios modelos, entre los cuales yo diría que la mayoría de los modelos funcionan bastante bien si es que la información de ingreso al software es la correcta, ¿no? En la mayoría de los proyectos que hemos realizado hemos probado distintos modelos y el modelo alemán ha resultado responder un poquito mejor que los otros, ¿no? Pero eso solamente quiere decir de que hemos optado por ese modelo de predicción porque funciona bien, pero no en ningún caso que es el modelo de predicción que hay que utilizar para hacer mapas de ruido. De hecho, dentro del equipo habitualmente tenemos discusiones con respecto a cuál es el mejor modelo, ¿no? Hay algunos que tienen opiniones distintas, ¿no? La segunda etapa, que no es menor, es definir cuál es el área que se va a modelar. En el caso de Valdivia, ¿cierto?, el contorno del perímetro que se estudió fue el que estamos viendo ahí. Aquí hay una tabla que lo que quiere mostrar un poquito es que yo para hacer este proceso requiero muchos datos que son de entrada y podemos ver la condición inicial, qué es lo que está disponible para hacer el trabajo y lo que posteriormente hubo que pedir información, conseguir información o generar información. Entonces, yo diría la parte oculta de la elaboración de los mapas de ruido está en poder generar la información que nos permita tener un buen producto final. Ahora, como vamos a modelar el tránsito vehicular, tenemos que asignar el flujo vehicular a cada una de las calles que tiene tránsito y que va a ser parte del mapa. Una forma sencilla de aproximarse a la realidad es asumir que ciertas calles que son parecidas, entre comillas, suenan parecidos. Entonces, calles que tienen mucho tránsito vehicular, que tienen un flujo similar y que tienen un comportamiento dentro de la ciudad similar, si uno las mide desde el punto de vista acústico, también tienen un comportamiento similar. En el proyecto anterior de los mapas de ruido se utilizó una clasificación vial, que es la que establece el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que establece 5 tipos de vías, ¿no? Expresas, troncales, colectoras de servicio, local, ya se me olvidaron, son 5. Y en el caso, muchas gracias, está acabando el Dropbox. En el caso de Valdivia hay 3 tipos de vías en la ciudad y eso está tipificado en una ordenanza municipal. Entonces lo que se hizo fue utilizar esta clasificación vial, pero como dije en un principio, Valdivia fue la primera ciudad, lo que hicimos fue hacer un estudio de cómo mejorar la definición del mapa. Nos basamos en una tesis de pregrado de un estudiante de la carrera de Ingeniería Civil Acústica que hizo un mapa de ruido también de la ciudad, donde se identificó que aquellas calles que tenían la misma tipificación tenían diferencias si es que pasaba locomoción colectiva pesada o no. ¿Cierto? Esto parece razonable, pero había que medirlo. Y bueno, entonces, en este proceso subdividimos las calles, por ejemplo, la calle colectora, hay calles colectoras que son con tránsito vehicular y otras con tránsito vehicular más locomoción colectiva de gran tamaño. No me refiero a los taxis colectivos ni a los taxis, sino a las micros, básicamente. Entonces, empezamos a trabajar y utilizamos varios datos y bases de datos que tenemos en Valdivia, porque bueno, este no es el primer mapa de ruido que se hace de la ciudad,
¿cierto? El profesor Somerov andaba por ahí, le voy a hacer un pequeño homenaje, que hizo el primer mapa de Valdivia hace bastantes años atrás por método mediciones. Habitualmente, ¿cierto? Es una actividad interesante que tiene una repercusión importante el conocer el ambiente acústico de la ciudad. Por lo tanto, hay varios estudiantes que han hecho o pequeños mapas de zona o tesis de grado, y por lo tanto tenemos muchos datos. Entonces esos datos también nos sirvieron para comprobar y mejorar la metodología. Pero ahí está un poquito la distribución de los mapas, perdón, de los puntos que se utilizaron. En el caso de Valdivia se hicieron además dos campañas de mediciones. Una campaña de medición sin clasificación vial y otra, perdón, sin clasificación vial secundaria, ¿cierto? Esta subdivisión, y después con la subclasificación. Así que tenemos muchos datos. Hace bastante tiempo, cuando lanzamos este proyecto en esta misma sala, hace varios años, ¿cierto? Yo me atreví a decir que íbamos a hacer el mejor mapa de ruido de Chile. Me lo han cobrado varias veces los colegas de acá, ¿cierto? Efectivamente tenemos el mejor mapa de ruido de Chile, ¿eh? Vamos mejorando, por cierto. Así que además de las mediciones puntuales, se instalaron varias estaciones fijas de medición. Lo que nosotros podemos ver en una estación fija de este tipo es, nosotros vemos acá, por ejemplo, tenemos instrumental, algún instrumental que se compró especialmente para el proyecto, ¿cierto? Como nosotros vemos una caja metálica aquí, esa caja no está vacía, está con un equipo de medición autónomo por una semana, tiene una batería. Son equipos CIRRUS que tiene ahora el instituto, digamos, para fines de docencia e investigación. Este creo que era el CESBA, ¿cierto? Y entonces son estaciones fijas que lo que hacen es permitir ver el comportamiento de los ciclos semanales de distintos tipos de vía. Entonces vemos, aquí aparece la definición, ¿cierto? Vía de servicio, etc. Y aquí tenemos una vía que es una vía local. El equipo tiene la posibilidad de registrar audio también. Entonces los niveles son bastante más bajos y los pics que tenemos aquí no es ruido de tránsito vehicular, sino es ruido propio de la vecindad. Por ejemplo, el perro del vecino, ¿cierto? Nosotros lo vamos a escuchar aquí, parece que pasó una bicicleta o quizás qué cosa, ¿no? O sea, el perro se entusiasmó, vio el micrófono, no sé, y entonces se puso ahí a ladrar. Pero básicamente el comportamiento es que tenemos días de la semana que son bastante homogéneos, ¿cierto? Y algunos días, ¿cierto? Si este es miércoles, jueves, viernes en la noche, sábado en la noche, algunos estamos durmiendo, otros andan carreteando, ¿cierto? Y entonces se genera, no sé si me creen, se genera mayor actividad en la noche, y eso también queda registrado, digamos, en los datos. Eso nos permitió hacer una serie de análisis estadísticos y finalmente hicimos el ejercicio de modelar con la subclasificación y sin clasificación, y entonces en el fondo, más que la tabla, ¿cierto? Es para mostrar de que es verdad que lo hicimos. Tenemos un nivel, digamos, de exactitud, de acercamiento a la realidad bastante mejor, que es razonable pensarlo. O sea, mejoramos en el fondo la definición de la fotoacústica, así que eso yo creo que es un avance importante. Y entonces después de esto tenemos el resultado es un mapa de ruido de estas características. Esta es la salida del software de modelación. Los proyectos se hacen con una licencia y un software que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Está por base realizarlo así, que es el software CATNA, que también tenemos en el Instituto de Acústica, lo usamos también para docencia. Y entonces tenemos un mapa, aquí se ve la trama de calle, qué sé yo, quizás no es la mejor foto, tienen mejor una ahí en el librito, ¿cierto? Que está más claro. El mapa nocturno, ¿cierto? A partir también de las mediciones o datos, de los distintos datos que se han obtenido tanto por las mediciones de flujo vehicular como también de las estaciones fijas, que nos permiten entonces llevar estos datos a una mejor, digamos, dato gráfico. El
El mapa de ruido de Valdivia y los otros que se han hecho en este proyecto y también en un par de proyectos anteriores están disponibles en MapCity, que es una plataforma donde uno puede encontrar datos y mapas. Hay un canal de ruido, ¿cierto? Vamos a ver en la siguiente la dirección acá. Y entonces aquí están ordenadas las ciudades más bonitas abajo, ¿cierto? Está Valdivia y Temuco también. Y entonces, claro, porque si uno se mete al canal, el primer mapa que sale es Santiago, obvio, ¿no? Entonces uno se salta ese mapa porque no importa, ¿no? Y entonces va a donde uno quiera ir, a Valdivia. Entonces, esto lo podemos ver en internet, pero como generalmente la ley de Murphy funciona impecable para este caso, lo que hice yo fue sacar un pantallazo, entonces me aseguro que lo podemos ver y no cuando me meta a internet y diga que no funciona. Y podemos ver, si ustedes ven acá, aparece la dirección del canal, mapcity.com, mapa de ruido, con el código de colores, y a medida que nosotros vayamos navegando, ¿cierto?, nos podemos acercar y ver un poquito cómo funciona el mapa. O sea, que la información está disponible para la comunidad, que es uno de los temas importantes de la realización de los mapas de ruido. Estamos haciendo visible algo que no es visible y estamos generando información ambiental, ¿cierto?, en una calidad a lo mejor de diagnóstico ambiental que a futuro nos tendría que llevar necesariamente a tomar algunas medidas, como hoy día se habla del plan de descontaminación por contaminación atmosférica. Eso, ¿cierto?, requiere que hace 10 años atrás en Valdivia, o un poquito más, se empezaran a hacer mediciones de diagnóstico en la ciudad. Eso no es posible, ¿cierto?, llegar a un plan de descontaminación si no tenemos esos datos en forma previa. Así que, bueno, el análisis de la superficie sobre las recomendaciones está por tramo, como aparece también en el mapa. Aquí aparecen un poquito algunos datos que los vamos a ver comparados también con otras ciudades, pero el análisis que se puede hacer es bastante interesante y extenso. ¿Cuáles son los elementos que se incorporaron en el análisis? Aparte de la superficie, ¿cierto?, que es algo que da directamente el software, se hizo una estimación de aquellos lugares que nosotros llamamos sensibles desde el punto de vista acústico, ¿no? Los establecimientos educacionales, ¿cierto? Hay gente de algunos colegios por aquí, jardín infantil, vi que había alguien, ¿cierto? Son lugares que son sensibles, por lo tanto, es importante conocer cuál es el entorno acústico en el cual nosotros tenemos un jardín infantil, ¿cierto?, un colegio, una universidad, un instituto, etc., ¿no? ¿Por qué es importante? Porque ese entorno va a condicionar las actividades que podemos hacer dentro, o bien de que debemos proteger esa edificación referente al ruido exterior, ¿no? Queremos que un establecimiento tenga fácil acceso, tenga la promoción a lo mejor para poder llegar, pero entonces aquellos recintos que dan hacia la calle deberían contar a lo mejor con alguna protección acústica especial. Y no lo vamos a ver si no tenemos, por ejemplo, un mapa de ruido. Otro de los casos que se vio, bueno, aquí hay algunos datos con respecto a una recomendación que es la recomendación internacional sobre exposición al ruido comunitario, que son los 65 decibeles durante el día. También los establecimientos de salud son lugares sensibles y por lo tanto sí queremos que un hospital, una clínica, ¿cierto?, un consultorio tenga fácil acceso, pero también necesitamos que si hay una habitación donde hay una persona que está con alguna dolencia de salud pueda descansar, ¿cierto?, que la sala de operaciones no tenga ruido que no queremos, etc., ¿no? Por lo tanto, también son elementos de juicio y lo que estamos incorporando entonces a través de este análisis es identificar que este es un tema de preocupación. Entonces, se analizaron aquí 11 establecimientos en la parte de salud, ¿cierto? Y hay una distribución también, esto está en el informe en detalle, digamos. Esto es como un pequeño resumen. Y también se hizo una estimación de la población que potencialmente está expuesta a ciertos niveles de ruido. Digo potencialmente porque el mapa de ruido se hace de niveles que son exteriores, pero nosotros habitualmente habitamos en lugares interiores. Por lo tanto, por eso se habla de un potencial, digamos, afección o efecto sobre la posible salud, digamos.
Entonces, particularmente tuvimos que trabajar bastante respecto a hacer una estimación de la población. En esa época, ¿cierto?, estaba el censo que no estaba muy completo, así que se hizo con proyecciones, ¿no? Y también se estudió, ya que habíamos identificado que la locomoción colectiva mayor es uno de los factores importantes, se estudió también cuánto podría afectar la locomoción colectiva, porque dependerá también del lugar por donde transite, ¿no? Las vías que tienen mucho tránsito vehicular, el aporte a la locomoción colectiva debería ser, desde un punto de vista acústico, menor que en una calle más tranquila. Y por lo tanto, hay un análisis también que se hizo en las distintas ciudades. Y aquí podemos comparar, ¿cierto? Aquí tenemos las ciudades, las superficies que se modelaron. También se está incluyendo en esta presentación la comuna de Santiago. Y el porcentaje de superficie que cumple con las recomendaciones. Aquí vemos, por ejemplo, que en el caso de Valdivia y La Serena, ¿cierto?, hay un alto porcentaje de día que cumple con las recomendaciones, también de noche, sobre todo en el caso de Valdivia. Desde ese punto de vista, quizás Valdivia es una ciudad bastante más saludable, si hablamos del punto de vista acústico, que otras ciudades y particularmente de la comuna de Santiago. Esto que parece razonable también es importante llevarlo a ciertos indicadores para poder orientar la toma de decisiones o por dónde empezar el trabajo. En el caso del Gran Santiago, que es un proyecto que se terminó el año 2011, habla del 82,6%, ¿cierto?, que cumple esta recomendación, y actualmente se está llevando a cabo la actualización del mapa del Gran Santiago para poder comprobar también estos datos. El porcentaje de habitantes potencialmente afectados por ruido, también aquí aparece un dato por las distintas ciudades que se estudiaron en el proyecto. Una comparativa de los establecimientos de educación y salud, también lo tenemos acá. Y aquí vemos una comparativa sobre la influencia estimada. Digamos, esto fue un ejercicio que se hizo porque en un principio no estaba contemplado hacer este análisis, así que se hicieron estimaciones de cuánto es lo que, entre comillas, aporta el tránsito vehicular a los distintos tipos de vías, ¿no? La calle local es la calle más pequeña desde el punto de vista de la categoría de la trama vial de una ciudad, y por lo tanto, claro, la influencia del paso de una locomoción colectiva es mucho mayor en comparación con vías que son mayores, que tienen más flujo vehicular, y por lo tanto la influencia es un poco menor. Así que bueno, solo voy a mostrar esta lámina con respecto a la encuesta, porque también se hizo una encuesta online donde se puede identificar que, a pesar de que Valdivia parece ser una ciudad más saludable desde el punto de vista acústico, sí el tema del ruido ambiental es una preocupación para la población. Entonces, se hicieron algunas preguntas. Por ejemplo, Igor mostraba un reporte diario que decía que alguien había asesinado, disparado. No sé si le apuntó, pero en fin. Pero sí, alguien le disparó por el problema de ruido, ¿cierto? Uno de los efectos, digamos, no físicos o biológicos es el efecto sobre el comportamiento, ¿cierto? Uno se cansa, el ruido es un factor estresante, por lo tanto nosotros sí alteramos nuestro comportamiento cuando estamos sometidos a un estrés, y por lo tanto no es raro de que aumente la agresividad. Dice, sí, siempre, un 4%, dice, uno puede decir, uy, qué poco, pero el 4% de la población de Valdivia, muy agresiva, la verdad es que puede ser un problema. Así que hay que verlo, digamos, con ojos de salud pública, ¿no? Por lo tanto los porcentajes aquí son importantes. Y bueno, para terminar la exposición, solo comentar de que estos estudios que son de diagnóstico tienen también que tener un correlato con algunas medidas que tienen que planificarse a nivel local. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas medidas que son de carácter legal sobre control de emisiones, apantallamiento de ruido, ¿cierto? Los acústicos, en formación o que estamos formados sabemos de control de ruido, plantas industriales, limitación de niveles de exposición, etc. Ahí aparecen una serie de medidas. Todas estas medidas, la verdad es que no existe una medida mágica, lamentablemente, que solucione todos los problemas. Lo que se debe implementar es un conjunto de medidas que estén acordes con el crecimiento de la ciudad, ¿cierto? En alguna ciudad puede ser preferible empezar por algún dato o alguna medida en particular que respecto a otra, y por lo tanto lo que se hace en este estudio es
ejemplificar, ¿cierto?, medidas que funcionan bien en general como medidas legales, medidas de ingeniería, por ejemplo, la aplicación de nuevas tecnologías para las distintas fuentes de ruido, la orientación de los edificios, ¿cierto? Yo comentaba de que algunas zonas que son sensibles, si tenemos, por ejemplo, un colegio, podría yo dejar el gimnasio del colegio, ¿cierto?, o alguna otra dependencia, la bodega, en fin, hacia la zona que está más afectada por ruido, y dejar las salas de clase, por ejemplo, en zonas que son más protegidas. Bueno, y aparecen ahí una serie de medidas de ingeniería y sobre todo del tema de educación, ¿cierto? El colega Jorge Cárdenas va a presentar un poquito el estudio que se hizo sobre el paisaje sonoro. En Valdivia tenemos la suerte de tener muchas áreas verdes y por lo tanto la valoración que nosotros hacemos, ¿cierto?, como vecinos de esas áreas verdes también está involucrada sobre el ambiente sonoro que tenemos presente en los parques, en los humedales, ¿cierto?, y en las plazas. Por lo tanto, ese es un valor de educación. Quienes valoramos mejor ese tipo de ambientes también somos capaces de valorar mejor la necesidad de tener algún tipo de normativa o de regulaciones sobre este aspecto. Y para terminar la presentación, tengo una lámina acá que los colegas no sabían que lo iba a presentar, pero quería aprovechar de agradecer a el equipo que trabajó en este proyecto. Es importante, ¿cierto?, a veces me toca, por la función que cumplo en el proyecto, ¿cierto?, contar esto, además que se me da con cierta facilidad. Entonces, agradecer también el apoyo que hemos tenido de distintos profesores del Instituto de Acústica, también algunos profesionales de apoyo, que son estratégicos, digamos, en la función que tenemos que desarrollar. Vemos que el problema de los mapas de ruido tiene una complejidad bastante heterogénea de la cantidad de información. A don Carlos Saavedra, que nos acompaña aquí, que nos ha acompañado en más de algún proyecto, ¿cierto?, que es nuestro asesor urbanista. A la profesora Andrea Báez, que no pudo venir, pero es profesora de estadística de nuestra universidad. A la profesora Olga Barbosa, de la Facultad de Ciencias, con la cual hicimos un estudio de áreas verdes, ¿cierto? Tenemos también algunos consultores internacionales, como el profesor Bento Coelho, que vino al Congreso de la FIA en 2014, ¿cierto? Vino como parte de la consultoría también, el profesor Collado de Santiago, el profesor Cárdenas, el profesor Barros, ¿cierto?, nuestro director de escuela, y a don Juan Pablo Álvarez, que tenemos sentado allá, con el cual generalmente discutimos cuál es el mejor modelo para modelar, ¿cierto? Él dice que el mejor modelo es el suizo, y siempre tenemos la misma discusión, pero bueno, los dos modelos son buenos, don Juan Pablo. Y aquí aparte hay que nombrar que también hay bastantes colegas que están contratados para hacer las campañas de terreno, para levantar información, para hacer mediciones acústicas, ¿cierto? Es impensable poder llegar a buen término de un proyecto como este sin el apoyo de la parte administrativa también, la señora Carolina, quienes conocemos el trabajo que hace dentro del instituto. No puedo dejar de nombrar al señor Víctor Cumián, que todos los que conocemos tenemos la suerte, digamos, que nos apoya en solucionar un montón de cosas a veces que a él se le ocurre, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Dice, con un tornillo por aquí, está solucionado. Así que el proyecto termina, este proyecto también con esta idea de que hay todo un equipo de trabajo y que esta línea que lleva el Instituto de Acústica, en el fondo lo que quiere hacer también, y como lo decía el decano, es acercar lo que nosotros podemos hacer como ingenieros a tratar de solucionar o aportar en los problemas reales de nuestra sociedad. Hay una demanda social de conocer el ambiente acústico y esta es una vía para tratar de aportar. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del doctor Suárez y seguimos con la exposición Mapa Sonoro de Valdivia. Presenta el académico Jorge Cárdenas del Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile. Bien, a mí me toca presentar este interesante tema, pero me gustaría contextualizarlo en el sentido de que este estudio es como el hermano pequeño de este gran proyecto de mapa sonoro de 3 conurbaciones de Chile.
¿Cómo llegamos a esto? A eso me refiero. Y también quizá un poquito comentar, ya que la gente del Ministerio del Medio Ambiente, ustedes se han dado cuenta, son ex alumnos de la universidad, algunos manifestó su buena amistad con nosotros, entonces por ahí puede quedar la idea de que este proyecto lo hizo la Universidad Austral porque somos amigos, porque fuimos sus profesores. Pero les voy a contar que este proyecto se ganó mediante una licitación abierta donde compitieron varias empresas, muy buenas empresas, y nosotros como Instituto de Acústica pensamos en ese momento cómo ganamos este proyecto. Y afortunadamente Enrique presentó el equipo de trabajo, que es un potente equipo de trabajo, pero también algo nos faltaba para ganar esa licitación, que era importante. Y creativamente en algún momento dijimos, estamos el estudio de los paisajes sonoros de Valdivia. Y nos ganamos el proyecto y después dijimos, ¿en qué nos metemos? Bueno, tuvimos que empezar a estudiar y aprender, y en aquel momento, no es que haya habido un desorden, pero había mucha información dispersa respecto a paisajes sonoros. Nosotros habíamos tenido algún acercamiento, en particular porque mi área es el sonido. Enrique en su tesis doctoral tocó el tema de paisajes sonoros. Bueno, sentíamos que era el momento de quizás comenzar a trabajar en esta línea. Y salió este estudio de paisajes sonoros en Valdivia, que en ningún caso es un estudio terminado, al contrario, yo creo que esto es un puntapié, creo que hay mucho que aprender. Y lo que yo voy a mostrar de alguna manera es aquello que tuvimos que estudiar para poder cumplir con lo que nos mandaba el Ministerio del Medio Ambiente, aquello en que nos metimos, estudio del paisaje sonoro de Valdivia. O sea, como les digo, es el hermano menor de este proyecto. Y afortunadamente ha resultado bastante bien. De hecho, todos tienen ya en sus manos el producto de este estudio y evidentemente el proyecto de mapa sonoro. Bueno, voy a comentar rápidamente, ya estamos cerca del almuerzo parece, lo que hicimos. Bueno, estudiamos el marco teórico, demostraré algo de la metodología que llevamos a cabo para hacer este estudio, los resultados y algunas conclusiones. Bueno, los paisajes sonoros definen el entorno que nos rodea permanentemente y afectan claramente el bienestar y la calidad de vida. Y por lo tanto, pueden ser evaluados en términos tanto positivos como negativos. Un paisaje sonoro positivo puede ser el sonido del mar, el sonido de la lluvia, pero también existen paisajes sonoros negativos y claramente un entorno, por ejemplo, ruidoso, que afecta a la salud tanto física como psicológica, es un paisaje sonoro negativo. Eso es evidente. Cuando comenzamos a estudiar este tema nos dimos cuenta que había literatura disponible, pero también nos dimos cuenta que era ampliamente estudiado por distintas disciplinas. Arquitectos, antropólogos, músicos, ingenieros, etc. Y por lo tanto, detrás de estos estudios, o eso como consecuencia tiene que hay muchas ideas, objetivos distintos, metodologías distintas, y produce un cierto, yo digo desorden, pero quizás no es la palabra más adecuada. Bueno, de tal forma que quizás hay consenso en que de alguna manera el término paisaje sonoro es una adaptación de lo visual a lo sonoro, a lo acústico. Pero afortunadamente, fíjense, el año 2014, posterior a cuando nosotros presentamos este estudio, apareció, gracias, digamos, afortunadamente para nosotros como ingenieros, apareció la norma ISO 12913 del año 2014 y que viene en alguna medida a poner un marco o a dar un puntapié o un orden a qué es un paisaje sonoro. Y ahí está la definición: es un ambiente acústico tal
como es percibido o experimentado o entendido por una persona o personas en su contexto. Es decir, hay dos cosas fundamentales. El sonido es en un espacio y está íntimamente ligado y no se puede disociar de la percepción de una persona. Y eso yo creo que es algo sumamente importante como definición de lo que es paisaje sonoro y que de alguna manera es lo que debería, hacia donde deberíamos apuntar, al menos nosotros como ingenieros. En esa revisión bibliográfica nos dimos cuenta que hay muchos modelos de paisaje sonoro o variados modelos de paisaje sonoro. Por ejemplo, hay tres autores indicados, Poole, Joe y Kane. Poole, por ejemplo, establece que el paisaje sonoro puede ser dividido o seccionado en paisajes naturales y artificiales. Naturales, el clima, flora, fauna, tierra, etc. Y paisajes sonoros artificiales, aquellos producidos por las personas, fuentes sonoras fijas, fuentes móviles, etc. En síntesis, diversos investigadores separan este concepto de paisaje sonoro en secciones que le permiten identificar aquello que les interesa. Así a grosso modo, ¿cuáles son los acercamientos metodológicos? Claramente el estudio del paisaje sonoro en ambiente urbano en general se enfoca hacia carreteras y tráfico aéreo y por lo tanto, por ejemplo, en zonas residenciales se evalúa en función de la molestia que produce el ruido. Sin embargo, en las áreas, en los espacios públicos como plazas y parques se evalúa en ambos sentidos, tanto positivos como negativos. Y algunas investigaciones en espacios rurales y urbanos se han centrado en el estudio de zonas tranquilas y por lo tanto se ha sugerido de alguna manera incorporar el concepto de áreas de alta calidad acústica. O sea, es muy probable que en los próximos años en algún momento se incorpore ese concepto a los mapas de ruido, por ejemplo. Como ya les había dicho, y por esto de que he estudiado por muchas disciplinas o varias disciplinas en el paisaje sonoro, existen poco acuerdo en la terminología utilizada. Sin embargo, hay algunos términos que ya son de consenso, como sonido tónico, que es un sonido continuo que está siempre presente, o la señal sonora, que es un sonido que produce alguna tensión, por ejemplo en este caso mi voz podría ser, o un aplauso, no lo sé, y que contrasta con el sonido tónico, un sonido que está, digamos, permanentemente sonando o con frecuencia. Una marca sonora se le llama a los sonidos que tienen algún significado para una comunidad entera o algún sonido que tiene alguna componente especial. Podría ser las campanas en algunos lugares. Hay un estudiante tesista que trabajó en el patrimonio sonoro de Muffin, aún no se presenta su tesis en todo caso, pero él, por ejemplo, encontró que una de las marcas sonoras en Muffin es el paso del tren, que pasa a ciertas horas en la madrugada. Baja fidelidad se le llama un ambiente, un paisaje sonoro donde es difícil distinguir los sonidos. Se le dice que hay una mala calidad señal ruido. En cambio, un paisaje sonoro de alta fidelidad es un espacio donde es posible distinguir claramente un sonido de otro. No están compitiendo entre sí, no se enmascaran. Bueno, ya le había comentado algo de la norma ISO, que afortunadamente fue publicada. Y entramos ya en materia de lo que hicimos para este proyecto, dentro del gran proyecto, digo yo, de mapas de ruido. Y abordamos de esta forma el paisaje, después de haber leído y divagado mucho. Definimos tres criterios para realizar como decía al principio, primer trabajo de paisaje. Y consideramos como primer criterio las áreas verdes más visitadas en Valdivia.
Este primer criterio nace de estudios anteriores que mostraron de alguna manera la relevancia que la comunidad valdiviana le presta a las áreas verdes. También otro criterio que consideramos fue los ambientes sonoros característicos, como una necesidad de identificar aquellos sonidos que pueden ser interesantes para la comunidad valdiviana, ya sea son sonidos o patrimoniales o culturalmente interesantes o socialmente interesantes. De alguna manera buscamos encontrar esos sonidos característicos. Y el tercer gran criterio, el tipo de vías en que fueron clasificadas las calles de Valdivia, que si siguieron bien la presentación de Enrique, es el elemento metodológico fundamental para confeccionar los mapas tanto de Valdivia como Temuco de las Casas o Coquimbo La Serena, que es la clasificación vial. Bueno, se consideraron encuestas, ahí ven algunos datos, un total de 846 encuestas válidamente recibidas y analizadas, encuestas online. Se consultó sobre la sensibilidad al ruido. Estas encuestas fueron pensadas principalmente para el mapa, pero en algún ítem incorporamos algunas preguntas relacionadas que nos pudieran ayudar a identificar los paisajes sonoros o los ambientes sonoros característicos de Valdivia. Aquí hay algunos datos que en realidad no voy a leer y la verdad es que todo esto está en detalle, entiendo, en el informe que es público y que ustedes pueden solicitar o descargar, ¿no? Del Ministerio, de la página del Ministerio. Todavía no está. No va a ser como el lunes. Pero aquí lo van a leer todo. Sí, seguro. Va a estar disponible, no hay problema. Bueno, todos los datos van a estar, van a ser públicos. Ahí hay un gráfico que muestra las áreas verdes más visitadas. Esto es parte del proyecto de mapa. Las distintas plazas, Plaza Chile. Con este proyecto yo conocí casi todas las plazas de Valdivia. Supe que alguna plaza se llamaba Plaza Chile, Plaza Pedro Valdivia. Puesto que muchos no saben cuál es la Plaza Chile. Y aquí hay algunos datos característicos de los ambientes sonoros. ¿Qué tan característicos, preguntamos, son los siguientes ambientes sonoros en la ciudad de Valdivia? Aquí lo interesante es que esos ambientes fueron de alguna manera establecidos por otros estudios previos realizados por estudiantes de nuestra carrera. Entonces pusimos lobos marinos, cantos de aves, etc. Y ahí hay un número que indica la importancia que la comunidad le dio a estos sonidos. Lluvias y tormentas como un sonido súper característico de Valdivia. En segundo lugar, los cantos de aves. En tercer lugar, la feria fluvial, etcétera, etcétera. Ahí están la valoración o la posición de qué tan característicos son los sonidos en la ciudad. Los tipos de vías en Valdivia, como ya esto se comentó, bueno, son básicamente 6 tipos de vías en Valdivia, con y sin, digamos, locomoción colectiva, calles colectoras, calles de servicio o locales. A ver, las calles colectoras son aquellas que nos permiten de alguna manera conectar los barrios. Las calles de servicio son aquellas calles que tienen servicios, restaurantes, tiendas, etc. Y claramente las calles locales son las calles que son principalmente residenciales. Básicamente esa es la clasificación vial que se hizo. Y a estas vías, y eso fue otra innovación de este proyecto, es que separamos, subdividimos estas vías, como ya mencionó Enrique, en vías con y sin locomoción colectiva. Los resultados, bueno, según las encuestas se seleccionaron 18 paisajes sonoros, 6 áreas verdes más visitadas: Jardín Botánico, Parque Harniker, Kramer, Santa Inés, Plaza Chile y Parque Zaval. La verdad es que, si mal no recuerdo, consultamos solamente parques municipales, ¿no? Sí. Pero, fíjense, el Jardín Botánico no es municipal, es un parque privado.
pero siempre salía en las encuestas, entonces tuvimos que incorporarlo. Y los ambientes característicos están ahí: lluvias y tormentas, cantos de aves, periostividad, sonido de viento, los marinos, bosques, humedales, campanas de la catedral. Y los tipos de calles que ya están, digamos, prácticamente seleccionados por nuestra metodología para elaborar los mapas. Y de estos 18 paisajes se grabaron 16, que son los que están en el disco. ¿Todos saben el disco? Un CD de audio que ya están retirados, pero aquí están, para que quede para siempre ahí. Esperemos, no sé cuánto duran los discos, 100 años, no sé. Y si se fijan, hubo dos tipos de grabaciones que nos realizamos, que son las lluvias y tormentas y cantos de aves, porque la verdad es que requieren un tratamiento especial. Nos dimos cuenta que de lluvias y tormentas podemos grabar muchas cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que nos gusta de la lluvia? El golpe en las latas, el golpe en el techo, nos gusta como el efecto que produce, es como difícil grabar lluvia. Entonces, además que el tema de los acústicos saben, un tema de poner un micrófono en la lluvia no es muy útil. Entonces, lo dejamos, no lo hicimos y claramente requiere un tratamiento especial. Así que para los estudiantes de acústica ya hay una posible tesis de titulación. Y los resultados, bueno, los paisajes sonoros, los ambientes sonoros, si a alguien le gusta más, están aquí, están identificados, todos los tienen en las hojitas que están en el mapa que está en el mismo libro. Y un aspecto relevante de estas grabaciones, que son grabaciones binaurales, que fueron realizadas con el equipamiento que se muestra afuera en un stand. No sé si lo vieron, está la cabeza, hay un grabador digital, y son grabaciones que se experimentan, digamos, en todo su potencial cuando se escucha a través de los audífonos. Es posible escucharlo a través de parlantes, pero el efecto no es el mismo, claramente. Aquí, a manera de mostrar más o menos lo que quisimos hacer, en realidad, una de las cosas que hemos querido hacer es cómo linkear, cómo relacionar esto que les he comentado, que es el paisaje sonoro, con los mapas de ruido. También nos dimos cuenta, mientras hacíamos este proyecto, mientras estudiábamos y recabábamos información, que, claro, en Europa, que están un poquito más adelantados que nosotros, un poquito más, no tanto, están de alguna manera incorporando esta variable en el tema medioambiental referente al... Bueno, las grabaciones, todas las grabaciones fueron acompañadas de... Ahí está el señor que prestaba los oídos, y siempre registramos con un equipo SIL tipo 1, equipo adquirido para el proyecto, que está disponible, digamos, para ser utilizado en investigación o docencia, y que permite registrar niveles con calidad, buena calidad, segundo a segundo, etc. Entonces, todas las grabaciones, que eran de 2 minutos, 3 minutos, están acompañadas de una edición de la misma duración. Y por lo tanto, aquí lo que ustedes ven es el espectro en DVA o lineal, pero promediado en todo ese tiempo. Y aquí un sonograma que nos permite visualizar de alguna manera, aquí está el tiempo, ahí está la frecuencia, y nos permite visualizar qué ha ocurrido, qué va ocurriendo en el disco, en lo que estamos escuchando, mientras se reproduce. Esto corresponde al Parque Municipal Zabal, y aquí hay una fotografía la que nos ayudó Nathan Libre, que es el fotógrafo. Muy linda fotografía, por verdad, quizás mejor del libro. El mercado fluvial, su espectro, aquellos que son acústicos se van a ir dando cuenta inmediatamente de las diferencias sonoras y las características acústicas en forma visual, pero también está el disco que les va a permitir correlacionar aquello que vemos, que medimos objetivamente, con nuestra sensación auditiva, que es bastante subjetiva. Aquí estamos en una calle de servicio, la calle Yungay,
con locomoción colectiva, y aquí claramente, por ejemplo, se ve, yo lo he escuchado, cuando ustedes lo escuchan van a ver que aquí eso es un frenazo, y ahí parte la micro, ¿no? Los otros corresponden a pasos de vehículos, ¿no? En otras figuras que se ven. Y bueno, en las conclusiones, están ahí expuestas, existe, digamos, la relevancia del entorno sonoro como factor ambiental, no solo como un fenómeno que sea medible, sino que tiene que ser estudiado de alguna manera, digamos, no solo en términos de cómo nos molesta el ruido, sino que cómo lo valoramos nosotros, subjetivamente. Existe la necesidad de incorporar estos conceptos en el cuidado del medio ambiente, claramente. El paisaje sonoro es una línea de investigación nueva, por eso les decía, esto no es un trabajo final, quizás un inicio, ojalá si lo sea. Bueno, claramente en la nueva fase que está en el Ministerio, es un detalle importante, cuando realizó la licitación en la cual ahora estamos participando, incorporaron el estudio del paisaje sonoro. O sea, este estudio piloto de alguna manera contribuyó a comenzar a dar la importancia que tiene la percepción subjetiva que tenemos de nuestro entorno sonoro. Ya sea para descontaminar o para preservar aquello que tenemos. El mapa de ruido, no sé si quedó, el mapa de ruido que presentó Enrique, no sé si quedó claro, pero Valdivia es una ciudad relativamente silenciosa, tiene entornos bastante agradables. El desafío de la comunidad va a ser cómo conservamos esto, cómo crecemos, cómo nos desarrollamos, permitiendo conservar esto que en este minuto es bastante bueno en relación a, claramente, Santiago. Otra conclusión es que es posible trabajar en el registro y valoración de paisaje sonoro, que fíjense que la ciudadanía, al menos en Valdivia o en general, reconoce o puede reconocer. Puede reconocer, digo, porque a veces la gente no percibe, pero, o no se da cuenta conscientemente del sonido, pero inconscientemente se da cuenta. Tiene que aprender o conocer que es posible que se dé cuenta de que algo es sonoramente valioso. No sé si me expliqué bien, pero... Bueno, y la conclusión final es que el análisis de parámetros acústicos, la percepción de las personas y el vínculo con el mapa de ruido son elementos en los que se trabaja actualmente no solo nosotros, sino que también a nivel europeo o a nivel mundial. Finalmente agradecer en particular al Ministerio de Medio Ambiente por confiar en nuestro trabajo. Hay muchas personas también, más allá de las que se mostraron en la lámina final de Enrique, muchas personas que colaboraron en este estudio, estudiantes que a veces lo hicieron consciente o incluso algunos estudiantes no saben que apoyaron este estudio porque sacamos información de ellos. Evidentemente también agradecer a la universidad por todo el apoyo, el soporte que nos da para realizar este tipo de trabajo. Bueno, eso es. Muchas gracias. El Instituto de Acústica de la Universidad Austral de Chile elaboró para el Ministerio del Medio Ambiente el estudio de elaboración y análisis de mapa de ruido de 3 connotaciones mediante software de modelación. Este proyecto concluyó en 2015 y luego de 2 años de trabajo se estudiaron y obtuvieron los mapas de ruido de tránsito vehicular de la ciudad de Valdivia, Temuco de las Casas y La Serena Coquimbo. Para Valdivia además se desarrollaron 3 estudios piloto adicionales: valorización acústica de áreas verdes, paisaje sonoro de la ciudad y el diseño y aplicación de una encuesta online sobre acústica ambiental. A partir de los resultados de estas actividades, surgió la idea de elaborar una publicación que vinculara los datos acústicos y grabaciones sonoras del proyecto, el que también se enmarca en las actividades de Valdivia, capital americana de la cultura. De esta manera, una vez terminado el estudio el año pasado, se firmó un convenio con el fin de diseñar y publicar este mapa sonoro de Valdivia entre el Ministerio del Medio Ambiente y la Universidad Austral de Chile a través de la Dirección de Investigación y Desarrollo.
Esta obra presenta parte del entorno sonoro de la ciudad e involucra conceptos físicos del sonido con aquellos relacionados con la percepción del ambiente y sus expresiones sonoras. Este trabajo es una invitación a apreciar el sonido ambiental de manera de comprender la riqueza sonora ambiental e identificar el ruido ambiental como un contaminante a controlar. Dejo con ustedes al doctor Enrique Suárez. Otra vez. Aquí me voy a arriesgar a que funcione internet, espero. ¿Me permite, colega? Bien. Bueno, es todo un orgullo llegar a esta etapa de la jornada porque se va a acabar, ¿cierto? Pero en particular hablar un poquito de qué es lo que significa o cómo se materializa este esfuerzo, digamos. Inevitablemente es necesario y es justo hacer ciertos reconocimientos porque evidentemente un producto de estas características, una publicación que inicialmente partió de una conversación más bien informal, ¿no? Explicamos que el proyecto se trataba de mapas de ruido, no de paisajes sonoros. Entonces fue una apuesta a incorporar elementos que nosotros, como equipo de trabajo dentro del Instituto de Acústica, nos parecía interesante incorporar. Esta actividad piloto resultó bien, parece que resultó muy bien, lo cual estamos muy contentos. Y a partir de una conversación que tuvimos con los colegas del Ministerio, donde nuestra propuesta inicial era publicar un CD, ¿cierto? Ese fue el contexto. Yo llevé un ejemplar que tenemos que agradecer al profesor Mauricio Soto, de la Facultad de Ciencias, porque tiene un libro publicado sobre el monitoreo acústico de aves, que nos ha servido también para algunos trabajos de tesistas de magíster. Entonces le mostré a los colegas del ministerio, nos gustaría hacer algo como esto. Entonces me dijeron, pero ¿por qué no hacemos algo como esto? Bueno, eso tiene otro precio, y hay que conseguir las lucas para poder hacerlo. Entonces, lo primero es agradecer al Ministerio de Medio Ambiente, a los colegas aquí, ¿cierto?, atrás de ellos, por establecer un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad Austral para poder hacer esta publicación. Esta es una publicación, ¿cierto?, que tiene 1000 ejemplares, de los cuales espero que cada uno tenga uno y ojalá lo disfrute, ¿cierto?, a través de la misma universidad, donde hicimos un convenio. Agradecer también a la oficina que está vinculada con el tema de la propiedad intelectual, ¿cierto?, de todo el trabajo que hay detrás para poder llegar a este fin. Y a la Dirección de Investigación también por apostar a que esto debía plasmarse en algo físico, digamos, y en algo virtual también, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, nos abocamos a diseñar, a partir de la experiencia ya que teníamos dentro del proyecto, a diseñar un material que para nosotros tiene una potencialidad muy interesante desde el punto de vista educativo. ¿Cierto? Hablamos de mapas de ruido y generalmente nos toca explicar qué son los decibeles. Es una unidad que no es habitual del manejo, ¿cierto?, doméstico cada día, por lo tanto es un desafío siempre para los acústicos hablar sobre la unidad logarítmica, digamos, que son los decibeles, pero también explicar otros conceptos que están vinculados con el sonido, con la frecuencia, con nuestra capacidad de escucha, de reconocer, de disfrutar, ¿cierto? Cuando hablamos de mapa de ruido siempre estamos como cazando algo que no queremos, ¿no? O sea, ojalá que salga con harto ruido, ¿no? Porque si el mapa de ruido, ¿cómo no vamos a tener ruido?, ¿no? Pero resulta que estamos dejando de lado algo que es muy importante, que es la percepción que tenemos todos del entorno sonoro. Por lo tanto, aquí hay un esfuerzo, es un proyecto piloto, digamos, que está materializado en esta publicación, con un fin, como contaba, la idea es que sea muy educativo, ¿no? Entonces, también en este proceso hay que agradecer a Natán, que trabajó con nosotros en la fotografía. Todas las fotografías que están en el libro se hicieron después de que se hicieron las grabaciones, así que hubo que volver al lugar. Cuando tuvimos acceso a la fotografía,
a mí me generó una situación muy especial, ¿no? Sentí que la cabeza artificial y el sonómetro eran dos amigos. No sé si les pasa lo mismo, a lo mejor estoy ya medio... Puede ser, pues ustedes me dicen que sí, me voy a sentir súper contento. Entonces uno escucha y el otro mide. Y se complementan, porque uno escucha algo y el otro mide algo, pero cierto, ese vínculo en el fondo es lo que pretende hacer un poquito esta publicación. Son dos elementos que habitualmente cuando hablamos del ruido y hablamos que es un sonido molesto, ahí tenemos a dos personajes que tienen una función. Y si ustedes ven algunas fotografías del libro, van a ver que estos amigos fueron por varias partes, ¿no? Entonces, si vemos la foto del mercado fluvial y escuchamos, ¿cierto?, podemos identificar elementos que son importantes incluso desde el punto de vista cultural. El mercado fluvial hoy día suena de una forma que probablemente en 5 o 10 años más va a sonar distinto, ¿no? Y por lo tanto hay elementos culturales dentro del patrimonio o del ambiente sonoro que la idea es poder rescatarlo. Bueno, tenemos la publicación, ¿cierto? Tenemos el disco, en la parte final de la publicación viene un disco acá, ¿sí?, en el sobrecito, por eso está el módulo ahí. Pero también tenemos una página web. Esto es el sitio, es mapa.acusticawatch.cl, ¿cierto? Se puede acceder a un código QR pequeñito aquí y en algunas partes de la publicación. La página está diseñada por Alejandro Sotomayor, ¿cierto?, que no está en Chile, ojalá esté viendo el seminario. Le mandamos un saludo a Janito por el trabajo espectacular que ha hecho siempre también con nuestra página de Acústica Watch. Y el diseño gráfico de Ceci Aranea, están todos los créditos acá, que también es un trabajo que no solamente significa hacer un diseño, ¿cierto?, que nos resulte bonito. El desafío es hacer un diseño que ojalá sea educativo. Entonces, cuando vemos una ficha, que son estas páginas donde aparece un descriptor acústico, para un acústico dice, bueno, pero ¿por qué no pongámosle un espectro de frecuencia y pongámosle los decibeles y pongamos, ¿cierto? Entonces, alguien que entiende de lenguaje gráfico dice, ¿cómo hago eso? No es fácil. Así que la página, ¿cierto?, tiene algo que parece bastante interesante también. Aparece un mapa, ¿cierto? En el mapa yo puedo pinchar, pero lo voy a hacer al final por si no funciona, ¿cierto? Puedo pinchar acá, puedo ver el relieve, ¿cierto?, de la ciudad, y puedo entonces escuchar, están, digamos, ubicados las distintas grabaciones en la ciudad. Bueno, está la presentación, roguemos que esto funcione. Bien, gracias. Está la presentación, también están los créditos de las personas que trabajaron, ¿cierto? Reconocimiento, por supuesto, al aporte del Ministerio de la Dirección de Investigación. La introducción, esto es material que está también en el libro y en la publicación del disco. Hay una suerte de instrucciones o recomendaciones de cómo usar el material, ¿cierto? Hemos pensado de que las grabaciones sonoras que aquí están incluidas puedan ser utilizadas, ojalá, también en colegios, en juntas de vecinos, en jardines infantiles, para experimentar ambientes sonoros. Si ustedes lo escuchan con audífonos, ¿cierto?, y esto es algo quizás un poquito fascinante para los que nos gusta este tema, la sensación 3D de la grabación binaural es bastante interesante y es una experiencia bastante fuerte, digamos. Ahora hay que pensar de que lo que se cauteló dentro de este trabajo es representar fielmente lo que sucede en la realidad. No hay efectos especiales y otras cosas que sí se pueden hacer con los sistemas de grabación, que pueden ser un poquito más pirotécnicos, sino que la idea es poder escuchar una calle con tránsito vehicular, un humedal, un parque, los marinos, ¿cierto?, y la lista de grabaciones que aparecen aquí. Y además están a niveles que son representativos de la intensidad sonora del lugar, ¿no? Y eso es interesante. Es decir, viene una... bien. Vamos bien. No se cargan las imágenes, pero bueno, ahí va.
Aquí aparecen las fichas de medición, pero aparece una pista que está también al principio, que es una pista de ruido blanco, ¿cierto? Algo como shh, que no tiene más gracia que poder ajustar, ¿cierto?, el volumen a un nivel confortable de escucha, y yo puedo entonces recorrer el disco o las audiciones y sentir, hay que hacerlo en un lugar de silencio por supuesto, y sentir en el fondo las distintas intensidades, que es algo que físicamente no se puede hacer. O sea, yo no puedo estar, por ejemplo, en el parque urbano, ¿cierto?, escuchando y cambiarme a la calle Picarte, ¿no? Y sentir o vivir esa experiencia de diferencia de intensidad. Siempre puedo, si es que es algo que no escucho, puedo alterar y subir el volumen, pero la gracia, digamos, del material está pensado para poder ser utilizado también en esta suerte, digamos, de pedagógica de la intensidad sonora. Entonces, en la ficha del mercado fluvial, ¿cierto?, que debería aparecer ahí también, ¿cierto?, es esta que está acá, por supuesto, la página 26 y 27, ¿cierto? Aparece, a un lado siempre aparece el mapa de ruido, ¿cierto?, el punto ubicado, y aparece la grabación. Ojo que hay que recordar que el mapa de ruido es sobre el tránsito vehicular. Y en esta publicación, que es el paisaje sonoro, hay grabaciones, muchas, que no son de ambientes con tránsito vehicular, a pesar de que se pueden escuchar a lo mejor en el fondo, ¿cierto? Entonces, el mapa de ruido es de tránsito vehicular, por lo tanto, no tiene que, cuando las grabaciones son de otras fuentes sonoras, no tiene necesariamente que coincidir el valor del nivel con respecto al mapa, porque el mapa, ¿cierto?, refleja el ruido del tránsito vehicular, y los descriptores que aparecen aquí al lado derecho tienen que ver con la grabación. Y el sonograma o espectrograma que tenemos abajo son de los 2 primeros minutos de la grabación, y por lo tanto yo puedo poner play a la grabación. Esta es la grabación 18, la pista 18, y yo podría ver lo que estoy escuchando. No sé si tuvieron la oportunidad de experimentar con la cabeza artificial que hay afuera, que fue con la cual se grabó. Bueno, esto suele suceder, ¿no? Y suele suceder que no funciona y no funciona más. Ya. Bueno, ahí debería aparecer una ficha de esto. Yo puedo entonces ver lo que estoy escuchando, ¿no? O sea, la distribución en frecuencia. Básicamente lo que tiene el gráfico de abajo, ¿cierto?, un fondo negro, es la distribución de la energía sonora en el tiempo, ¿cierto?, y en el espectro de frecuencia. Y por lo tanto lo que intentamos hacer es mostrar de que lo que escuchamos también tiene algunos descriptores acústicos que algunos se ocupan en los mapas de ruido. Si vamos, por ejemplo, a la ficha, a la página 57, que es la pista 33, en la calle Picarte, ahí sí, ¿cierto?, deberían más o menos ser coincidentes el día y la fecha que se grabó, más o menos por los niveles que están representados en el mapa. Y además, bueno, viene un glosario y vienen algunas explicaciones. Aquí sale el proceso, incluso nos atrevimos a sugerir algunas actividades que eventualmente podrían ser educativas. En algunos estudios que hicimos hace bastante tiempo, con tesis de otra especialidad, ¿cierto? Bueno, mi señora ya va a contar esparvularia, entonces su tesis la hizo sobre material educativo, sobre temas sonoros para chicos de jardín infantil. Así que en esa época, ¿cierto?, se diseñaron una serie de actividades para acercar a los chicos y experimentar con ellos, y la verdad es que uno se sorprende de lo sencillo que es para los niños experimentar, identificar. Si uno le dice a los niños, hagamos una lista, por ejemplo, de sonidos bonitos y sonidos feos, sin decir que algo es ruido, por ejemplo. Identifican claramente cuáles son los sonidos de la naturaleza, que son como sonidos agradables o bonitos, y sonidos feos. Empiezan a aparecer todas las actividades como el tránsito vehicular, la maquinaria, los gritos, los compañeros gritón y todas esas cosas, ¿no? Eso son fácilmente identificables. Y bueno, aparecen algunos conceptos también que están en la publicación. Se intenta explicar de la mejor manera, ¿cierto?, lo que es un mapa de ruido, y aparece el mapa de ruido de Valdivia también en el desplegable, ¿cierto? Y en el desplegable la idea del material es que yo puedo escuchar el disco con
¿cierto?, el libro, o ojalá también sea posible solamente con el desplegable. Entonces puedo ver el mapa, están las pistas identificadas, y en la parte trasera entonces aparecen también las instrucciones y aparecen, lo estoy vendiendo bien, ¿no? Aparecen las pistas acá, ¿cierto? Así que la idea es tener un material que pueda ser utilizado físicamente con el libro, con el disco, con el mapa, y también, ¿cierto?, que es lo más probable que más gente pueda escuchar o disfrutar o conocer este material a través de internet, porque yo no sé cuántos tienen reproductores de disco aparte del computador, si es que el computador lo trae, ¿no? Entonces también pensamos eso, y hay distintas formas de llegar a las grabaciones: a través de las fichas, a través del mapa, ¿cierto?, que lo voy a pinchar, a través de las grabaciones. Aquí aparece también el ruido blanco con la explicación y los distintos audios, que no los voy a pinchar para que ustedes tengan que escuchar el disco, pues, si no, o pueden también visitar la página web. En el mapa aparece el mapa sonoro, ¿cierto?, que es el mapa con las grabaciones. Aparece el mapa de ruido, ¿cierto?, la instrucción, porque el mapa de ruido está publicado en Map City, y si yo pincho aquí, bien, va a cargar, lo vamos a dejar ahí tranquilo para que no se preocupe, ¿cierto? Y también el libro está disponible para ser descargado en formato PDF, pero también está en la plataforma iSub, que es una plataforma para subir material, que tenemos una cuenta en Acústica Watch, así que aparece el libro se puede hojear, y la verdad es que está además en súper buena definición, así que digitalmente también se puede compartir. La idea es poder compartir esta información. Insisto, es un proyecto piloto, y por lo tanto es totalmente mejorable, pero creo que es un buen inicio para trabajar en temas de mapa. Entonces vamos a pinchar cualquiera aquí, ¿cierto? Y aquí deberíamos... ¿Cuál es la Plaza Chile? ¿Cuál es la Plaza Chile? A ver. Frente a la municipalidad. ¿Sí? Bien, frente a la municipalidad. Entonces, claro, aquí debería pinchar y debería, ¿cierto?, funcionar todo muy bien. Podríamos escuchar, si tenemos audífonos, entonces podríamos también experimentar ese ambiente sonoro. Así que yo no sé si, profesor Cárdenas, ¿cierto?, felicitarlo por el trabajo arduo, ¿cierto? Hay muchísimo trabajo detrás de esto, que quizás no es varias discusiones de cómo se definen las cosas, qué poner aquí, qué poner acá, ¿ah? Si quieres comentar alguna otra cosa. Simplemente agradecer a otras personas, por ejemplo, nos ayudaron a revisar el libro del doctor Otondo, Rodrigo Torres, que hizo el libro. O sea, hay mucha gente detrás de esta publicación. De verdad, y nada más agradecer que hayan venido. Ojalá sea un aporte para ustedes esto. Eso. ¿Alguna cosa? Sí, yo quería dar las gracias, obviamente, por todo el seminario y por el estudio y todo nuestro trabajo en conjunto. Pero puntualmente sobre el CD. El CD encuentro que quedó, cuando lo conversamos, no sé si pensamos en que iba a quedar un producto tan bonito como este. Es la primera vez que lo lanzamos aquí en Valdivia. Yo me supongo que va a ser un hito dentro del Ministerio de Medio Ambiente, no lo hemos mostrado en el Ministerio. Yo creo que es la incorporación del tema paisaje sonoro en los estudios de mapas de ruido ya se consolidó, como tú dijiste, lo introdujimos en la fase 6, y de repente es esperable pensar que podamos tener un producto para el Gran Santiago el próximo año. Sería espectacular. Gracias. Sí, que hubiera financiamiento. Sí. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien quiere... No ha existido una posibilidad de hacer preguntas o intervenciones. Si estamos a tiempo por si alguien quiere hacer alguna pregunta, sugerir algo, reclamar también. Sí, una consulta que me alcancé a notar que es la página web. La página web es mapa.acusticawatch.cl. Tenemos nosotros la página Acústica Watch. En este momento aparece solamente el banner, pero
En la tapecita va a poder pinchar ahí y va a salir la página. De todas maneras, en el material, aquí aparece la dirección, Acústica Watch, aparece aquí, y ese código QR, ¿cierto?, que aparece también en algunas páginas, va directamente a la página web. Sí, así que se puede acceder. Ahora, las presentaciones del Ministerio van a estar disponibles, no sé si es como gestionamos con No hay problema, nosotros la podemos publicar en la página. Van a ser enviadas. ¿Me pregunta, Enrique? Sí. No, que respecto a las mediciones, no sé si entendí mal, se hicieron 2 campañas al caso de... Sí. Ah, ya. Sí. Y entonces, ¿cómo se hace para estimar? Porque las emisiones son cíclicas, en verdad. Sí. ¿Eso se estimó con la modelación? Sí, sí. Cuando comento que se hicieron 2 campañas, la verdad es que los mapas de ruido, quizás una definición sencilla es como que tratáramos de sacar una fotografía de un cierto momento, pero una fotografía promedio. ¿Ah? Es decir, en la mañana o en el mediodía posiblemente los niveles van variando y por eso se tienen estas estaciones que son fijas. Entonces se ocupa un descriptor que es el promedio total del día o total de la noche. Ahora, los mapas de ruido tienen que actualizarse, por lo menos en Europa, cada 5 años. ¿Ah? Y eso es justamente porque la ciudad va cambiando. ¿Ah? En el caso de Valdivia, realizamos 2 campañas de mediciones para poder mejorar el procedimiento que estamos llevando a cabo y después se replicó en Temuco para las Casas y en La Serena y Coquimbo. Y son datos en el fondo que reflejan la situación promedio del flujo del tránsito vehicular. Eso es básicamente. Pero ni 2 no es muy poco. No, ¿Dos? Dos campañas no es muy poco. O no, para este tipo de estudios. A ver, no es muy poco. ¿Ah? Pero es como cuando tenemos una fotografía, siguiendo el análisis de la fotografía. Si queremos una definición mayor, requiere a más recursos que van creciendo, digamos. Para efectos de la situación global de una ciudad, es una muy buena representación. Los datos están, se realizan campañas acústicas también para verificación, tenemos la certeza que los datos están bastante cercanos, digamos. ¿Ah? Que el comportamiento del mapa es bastante bueno. Si yo quisiera tener, ¿cierto?, uno podría pensar que a futuro, dada la tecnología, podríamos tener un mapa online, ¿ah?, con distintos sensores en la ciudad, que ya son muy caros, pero posiblemente a lo mejor, no sé, en 5 o 10 años más, a lo mejor son sensores más baratos. De hecho, tenemos profesores del instituto que están trabajando en diseño instrumental de bajo costo para este tipo de cosas. Probablemente podemos tener una red de monitoreo de bajo costo que nos dé un mapa a lo mejor en tiempo real. Hoy tener una estación en tiempo real supera, o sea, en un año supera a lo mejor el costo de un proyecto completo. Pero estos estudios que son diagnósticos, ¿cierto?, nos dan el puntapié, digamos, de saber en cuál es la situación que tenemos hoy día. Por eso es tan importante hacerlo. Sí, perdón, Cristóbal, ¿querías preguntar algo? Sí, es una pregunta bien específica. Las grabaciones fueron hechas a 96 kHz y 24 bits. En el disco están en calidad de audio de 16 bits y 44,1. En la página web, ¿cuál es la calidad del archivo de audio que está ahí? La calidad va a ser... Es MP3. Sí, Por una razón de logística, digamos, ¿no? Claro. O sea, para poder escucharlo, digamos, se requiere un peso, entre comillas, del archivo que pueda ser reproducido. Estamos pensando que probablemente ustedes y gente a lo mejor más jóvenes que nosotros, lo que van a hacer es agarrar el teléfono, ponerse audífono y escucharlo. Entonces, para que eso funcione, tiene que tener un... Quique, ¿ahora se puede escuchar? O sea, ¿se puede ver y escuchar? Sí, la página está funcionando. Yo estoy conectado, de hecho había apretado un play a algo. Bueno, sacar. Sí. Cristóbal, para un poquito quizás comentar lo que tú mencionas, claro, claramente la mejor calidad va a estar disponible, la mejor calidad de usuario va a estar disponible en el disco, que es 44, 16 bits. Y las grabaciones fueron hechas en 96 kilo, 24 bits, porque yo creo que en unos años más va a ser muy fácil escuchar con esa calidad, digamos, para consumo general. Hoy en día existe gente que escucha esa calidad, pero tiene que pagar, ¿no?
una buena cantidad de plata para tener equipamiento y para bajar archivos en ese taller. Pero a futuro estas mismas grabaciones van a estar disponibles. Ese fue el sentido de hacerlo con ese taller. Nachi. ¿Sí? ¿Allá? Sí, hola. Hola. Quería preguntar si en Europa, según entendí, hay estudios van un poquito más adelantados que lo que se está haciendo. ¿Hay alguna forma de relacionar estos mapas sonoros de las ciudades con alguna estrategia de marketing que apunta al turismo? Me dan ganas de responder al tiro que sí. Y que me cuente un poco eso. A ver, los paisajes sonoros, si nosotros buscamos en la bibliografía, tenemos desde artistas que hacen música a través de registros de sonido, obras musicales, digamos, con un componente estético importante, hasta uno podría llegar al otro extremo, si es que hay un extremo o hay más de uno, en aquel que hace un registro sonoro, un documental sonoro, con distintos objetivos. Eso es lo que existe hoy día. Entonces, si ponemos paisajes sonoros, nos van a aparecer incluso discos, ¿cierto?, de artistas que han publicado eso. Por otro lado, sí existe un trabajo quizás más adelantado a nivel europeo con respecto a la calidad sonora urbana, ¿ah? Y también de parques. Entonces, sí podemos encontrar estudios donde se han hecho registros de distintos ambientes sonoros y valoración de la población asociada, por ejemplo, a parques, áreas verdes, sobre todo, que es lo más, a lo mejor, intuitivo que uno tiene. Uno dice, bueno, busquemos un ambiente sonoro agradable, ¿cierto? Si uno le pregunta a los niños, dicen, por ejemplo, los pajaritos, y dicen, bueno, ¿dónde hay pajaritos? Bueno, tenemos que ir a un lugar donde hayan árboles, ¿ah? De hecho, algunos investigadores ya están tratando de desarrollar indicadores indirectos de calidad acústica. O sea, dice, por ejemplo, acabo de ver el dato, ¿cierto? Hay un investigador en Francia que lo que está haciendo es decir, bueno, ¿cómo puedo yo sin ir a escuchar, entre comillas, saber si hay un ambiente o tengo altas posibilidades de que haya un ambiente acústico agradable? Pero los pájaros, por ejemplo, son un indicador. Si no tengo árboles, no tengo pájaros, entonces, bueno, entonces hay que buscar otra, y puedo entonces cruzar información de cobertura de áreas verdes con otro tipo de información. En ese sentido, ¿cierto?, también existen caminatas sonoras, miradores de sonidos, y podemos seguir innovando. Hace tiempo un estudiante nuestro hizo un estudio en el Parque de la TNC, ¿cierto? Un estudio que lamentablemente no se concluyó, pero también lo comento también como tema de tesis, porque fue una tesis que quedó un poco inconclusa ahí, de hacer recorridos sonoros en lugares donde la naturaleza es un elemento muy valorado. Entonces yo puedo establecer algunos lugares que por su característica acústica pueden ser claramente un atractivo turístico. La única precaución que hay que tener ahí es que el visitante no intervenga el ambiente, porque evidentemente si en un ambiente hay pájaros y qué sé yo, yo no puedo llegar con 50 personas porque voy a alterar el lugar. Hay que hacer una especie de turismo muy selectivo de ciertos elementos. De hecho, otro profesor del instituto, el profesor Otondo, está trabajando también en registro de ambientes sonoros en el Parque Oncol y en otras áreas, justamente para poner estudios sobre el valor en esos temas. Nosotros hemos trabajado más en la parte urbana, ¿cierto? El profesor Otondo tenía trabajo en las áreas no urbanas. Así, pero este es un tema que está en desarrollo. Y las mismas nuevas tecnologías también nos permiten hacer cosas que son bastante novedosas. Así que se podría hacer incluso un turismo virtual, ¿cierto? Para poder escuchar o llegar a un lugar, ¿cierto? Ver un código QR, pinchar y escuchar, ¿cierto? Una audioguía de decir, bueno, usted está frente, por ejemplo, al fuerte de tal, qué sé yo, y aparte de eso, reconstruir, por ejemplo, el ambiente sonoro de un lugar o en algún parque, dejar tal como dice, bueno, este árbol es tal, qué sé yo, ¿cierto? Pinchar y bueno, a lo mejor poder escuchar algunas cosas que por la época del año que voy a visitarlo no se escucha, pero podría escuchar, por ejemplo, cómo suena el humedal al amanecer. Claro, si no voy justo al amanecer, probablemente a lo mejor lo podría escuchar y tener un poquito esa percepción. Pero yo creo que es un área
súper potente, digamos, para poder desarrollar. Sí. ¿Puedo comentar un poco? Sí. En la misma línea quisiera consultarle a los colegas, primero felicitarlos por un interesante estudio, sobre todo la relación entre todo lo que es el estudio acústico y el uso de grabaciones. Yo creo que eso es bastante original. Esta grabación esté normalizada y esté además adecuada a los niveles, yo creo que es bastante interesante como auditor. La consulta era más que nada, me parece que en Europa y en Estados Unidos también los estudios de mapas sonoros per se, solo midiendo niveles, no funcionaron muy bien y por eso se adquirió, o sea, se pasó a una etapa donde se hicieron estudios más disciplinarios. La pregunta concreta es cómo ustedes desarrollarían este estudio en un contexto, digamos, más ambicioso, cómo podrían, digamos, que este estudio se fue haciendo, digamos, con ciertos estudios anteriores de estudiantes, cómo se podría ya desarrollar un estudio así en un contexto más transdisciplinario y qué elementos incorporarían ustedes para tratar de hacerlo ya quizás más acabado, con los profesionales, no sé, si han pensado al respecto. Bueno, hemos discutido harto porque tenemos que resolver el problema de hacer grabaciones de paisajes sonoros en el Gran Santiago. La superficie es bastante más grande que Valdivia, ¿ah? Y la diversidad también de ambientes sonoros que están presentes son mayor. A ver, primero yo creo que los mapas sonoros, mapas de ruido quedaron cortos, pero yo no diría que son como obsoletos, digamos, entregan información que es importante reconocer y en la cual hay que trabajar. Pero quedaron cortos porque no incorporan la percepción de las personas. Y la percepción de las personas la podemos recoger por medio de encuestas, que eso sí se hace, ¿cierto? Habitualmente. Lo que pasa es que las encuestas también siempre han estado enfocadas al ruido. Entonces, ¿cuál es la fuente de ruido que más le molesta? ¿Cuánto le molesta el tránsito vehicular cuando está en su casa? ¿Cierto? Y tenemos datos que nos permiten orientar medidas como las que se listaban ahí, que son en realidad medidas de control de ruido ambiental. El incorporar o vincular la línea de paisaje sonoro con los mapas es algo que yo creo que no está resuelto, lo cual es súper interesante para nosotros como académicos, como investigadores, y es algo que no es propio de los acústicos solamente. Por lo tanto, no solamente hay que pensar que hay que trabajar con gente que diseña la ciudad, por ejemplo, sino también con aquellas personas que tienen una percepción de la ciudad que por nuestra quizás formación o deformación no la vemos y que nos pueden entregar información importante. Todos vivimos la ciudad de una forma distinta, por lo tanto aquí creo que lo más complicado es ponerse de acuerdo de qué tipo de ciudad queremos, si es que estamos hablando de mapas de ruido de ciudades y paisajes sonoros de ciudades. Si hay una dificultad en ponerse de acuerdo de qué ciudad queremos sin la variable acústica, por supuesto incorporando la variable acústica quizás es más difícil todavía. Entonces yo creo que hay un territorio que recorrer todavía en la parte experimental importante, ¿no? De poder conversar, intercambiar ideas con gente del mundo de la cultura, de la música, de la historia, ¿cierto? De historiadores porque es parte de nuestra identidad, ¿cierto? Posiblemente hoy día no lo dimensionamos tanto, pero evidentemente quienes, por ejemplo, yo soy de Santiago, yo me vine a estudiar acá a Valdivia y después que volví, me fui de Valdivia, yo era capaz de, si me decían, oye, describe Valdivia en algunas cosas, la lluvia es algo que a todos nos marca, sobre todo los que no estamos o no estábamos acostumbrados, digamos, a tanta lluvia. Y no solamente la sensación de estar húmedo o de mojarse, sino la sensación auditiva, ¿cierto? O lo que genera el escuchar cuando está lloviendo y uno está calentito, ¿cierto? Uno dice, qué bueno que no estoy afuera mojándome, ¿eh? Entonces hay conceptos que uno podría incorporar incluso como elementos de musicaterapia. Entonces creo que el ámbito es extremadamente amplio. Lo que a mí se me ocurre es incorporar a más gente, ¿cierto? Que nos pueda entregar visiones distintas desde especialidades distintas para ver cómo podemos transformar esta información tan dispersa o diversa en indicadores que nos puedan ayudar a tomar decisiones. Cuando hablamos de un mapa de ruido, hablamos de un descriptor, decimos, este es nivel día de un dBA. Bueno, nos guste o no, ese valor en tal nos permite tomar una decisión.
Aquí hay mucho ruido, poco ruido, hay que disminuir el ruido en esto, ¿cierto? Tenemos que normar esto otro, etc. Recorrer eso en este ámbito es, yo creo, un camino un poquito largo, ¿eh? Porque, claro, existen algunos descriptores que están vinculados con la calidad sonora, pero no sé si son los mejores descriptores para poder usar para el diseño acústico, por ejemplo, o de confort, es decir, no sé, hablemos del parámetro A, entonces en los parques se requiere que haya X, A de no sé qué. Eso yo creo que estamos todavía a un camino largo por recorrer. Y lo que a mí se me ocurre es conversar mucho con otras personas, porque como tú bien comentas, es un tema súper transversal, ¿no? Y no, digamos, secarlo a nuestra especialidad, que evidentemente podemos resolver algunas cosas, pero aquí estamos hablando que es algo bastante amplio. Esa es mi opinión. O sea, es muy buena pregunta y muy difícil la respuesta. Así que no sé si el colega quiere agregar alguna otra cosa. Quizá yo discrepo un poquito de lo que dice Felipe, en el sentido de que yo pienso que los mapas de ruido han sido una herramienta fundamental. O sea, no podríamos estar pensando en paisajes sonoros sin haber hecho mapas. O sea, en ese sentido yo creo que el Ministerio ha seguido una buena línea, porque los mapas sirven para diagnosticar, pero claramente se está pensando en qué vamos a hacer con los mapas. Yo creo que eso pasó en algún momento en Europa. ¿Qué hacemos con esta información? Pero esa información tenía que estar, es como un espejo. Bueno o malo, es un espejo que nos permite ver dónde estamos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo quisiera externar una felicitación. Yo, bueno, para algunos que me conocen, vengo de México y yo me quedo con una grata impresión del sólido trabajo que están haciendo y algo que me parece fundamental. En problemas tan complejos como el ruido, creo que se requiere de una amplia participación de toda la comunidad. Ya habrá alguna oportunidad de comentar lo que se vive en el país, pero yo aprecio bastante esa interacción entre el gobierno, universidad, por los resultados que permite, ¿no? que ofrece. Y aunque es un tema que sigue en búsqueda de alternativas de solución para tener una mejor calidad sonora de nuestro ambiente, que también es discutible, ¿no? Porque hay muchos puntos de vista al respecto. Yo lo dejaría en una amplia felicitación tanto a la universidad como al Ministerio del Ambiente por el trabajo conjunto, el trabajo de equipo que se traduce en los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que esta parte la concluimos. Entonces, en nombre de la Seremía de Medio Ambiente de la Región de los Ríos, la sección de ruido de la Subsecretaría de Medio Ambiente del Gobierno de Chile y el Instituto de Acústica de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en esta jornada. Deseamos que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.